Buenas noches, audiencia de Ondas Estéreo. Les habla Gabriel Rodríguez Páez. Bienvenidos a su programa Cuentos del Tintero, dedicado a escritores no conocidos y a los amantes de la literatura. En la dirección general está Pablo Eduardo Pérez. A él, gracias por este espacio. Hoy dividimos nuestro programa en dos. La primera parte la dedicamos a los textos que nos envía nuestra audiencia. Vamos a leer el poema Si Pudiera, de Ángeles Bonilla, y el fragmento denominado Amateur, de Nadia Mariel de Haro. Dos escritos con mucho potencial. Y la segunda parte la vamos a dedicar al tema del mes. Les compartiré 4 textos de terror de mi autoría. Sin más que añadir, comencemos. Poema, Si Pudiera. Si pudiera, te invitaría a que viéramos juntos 1000 atardeceres, a salir de esa vulgar materialidad para viajar a los extremos del universo, a contemplar nebulosas fantásticas, galaxias fundirse unas con otras en un tiempo relativo. Seríamos eternos. Te invitaría a viajar a las cimas oceánicas más profundas, a observar criaturas fabulosas jamás vistas por el ojo humano, al mundo microscópico para conocer el origen de la vida, la materia, todo lo que existe. Exploraríamos a uno de nuestros amigos por dentro y por fuera sin que se diera cuenta, y nos reiríamos de sus miedos, traumas, vergüenzas y pensamientos obscenos, porque leeríamos su mente abierta a nuestra realidad inmaterial. Te invitaría a todo eso, infinitas aventuras más, pero tú no crees en la otra vida. Tú prefieres lo finito, condenarte a esa realidad plana y chata sin mañana, que hace desertar la imaginación, lo imposible. Prefieres lo manejable, lo controlable y lo inmediato. Eso que marchita la esperanza, apaga la luz, el florecimiento, la vida, y al negarte a otra vida, te niegas a cumplir el deseo más anhelado por la humanidad, la inmortalidad. Prefiero una fantasía eterna a una aburrida fecha de vencimiento. Los sueños no caducan, solo cambian de tiempo. Siempre habrá deseos, ilusiones, propósitos. Siempre habrá un mañana, una eternidad, aunque no lo creas. Fragmento, Amateur. Supe en ese instante que desperté un interés en ti. Ahí fue cuando nuestros destinos formaron lazos para estar juntos. Pero jamás me imaginé que daría todo por ti, volviéndote así una imparable adicción que provoca que te regale todo lo poco que me pertenece, sin esperar nada a cambio. Fuiste la primera persona que lograste hechizarme, pero también fuiste la que compartiría al final de nuestro camino. Y la prueba final de dejar a nuestros hijos en manos de la vida
e inesperadamente nuestros labios se encontraron por última vez antes de encarar la muerte a 100 metros contra el suelo. Nos despabilamos de un largo sueño al escuchar el cautivador sonido de unas delicadas cuerdas como las de un arpa que acompañaban a la variedad de buques deshechos, violetas, narcisos, lavandas, jacintos, las que tú desees. En los campos del cielo, en plena alba, Orfeo y Eurídice nos compartían sus historias al lado de las ánimas de nuestros retoños, mientras los tonos embriagadores de la lira de Orfeo se envolvían hasta lo más profundo de nuestros oídos. Entonces la alcé de la cintura y ella levantó abiertamente sus extremidades a la altura de mis hombros, buscando la calidez de un tierno abrazo. Y miles de sus cascadas platinadas posaban en mis pómulos rosados, la parte más sensible de mi rostro. No pude evitar aspirar el aroma. Al ver sus luceros lilas en los míos, se contrastaron formando un gris nostálgico que sella todas mis razones, por las cuales no puedo abandonarla, porque yo sin ella y ella sin mí no somos nada ni nadie. Sin embargo, ya no hay que preocuparse, debido a que estoy seguro de que los lazos del destino están más y más entrelazados. Cuento Juego de Dados, versión 1. Tenía todo mi dinero apostado a la suerte caprichosa del 1 en el dado, y era su turno. Excitado, agitaba su muñeca sobre el cristal de la mesa, confiado en su buena estrella. El dado golpeó el cristal y le fue propicio. Perdí todo lo que tenía. Pensé mientras ese sujeto celebraba su buena fortuna con estridencia. Una oleada de sangre me subió a la cabeza. La ira me enloqueció y me abalancé sobre su cuello, estrangulándolo. No le di tiempo para reaccionar. Con la fuerza del que ya no tiene nada que perder, lo despaché del mundo de los vivos. Un susurro quedo se le escapó. Me vengaré, carraspeó mientras se despedía de este mundo. Con mis manos todavía alrededor de su cuello, pensé en la policía, en el crimen, en la prisión. Recuperé la cordura y decidí huir. Tomé la valija con el dinero, la mesa del cristal y abandoné la escena del crimen. De eso, hace mucho ya. Con el dinero de la apuesta inicié mi negocio de licores. Decidí conservar la mesa de cristal abajo, en la sala de mi casa. Vuelvo una y otra vez sobre ese momento, y el remordimiento no me da tregua. Los muertos están. No vale la pena que me torture más por eso. Donde se encuentre, no puede hacer nada. Bebo plácidamente el licor absolutorio de la artimaña que cambió mi destino, y por primera vez en mucho tiempo me siento bien. Pero al segundo trago, cuando la conciencia no está lo suficientemente engañada, escucho una voz que me susurra: ¿y si fuera posible? Entonces, escucho, abajo en la sala, el dado que golpea el cristal.
Cuento, juego de dados, versión 2. La mesa de centro era una consola Luis XV, hojillada en plata en el tallado y pintada sobre madera en rojo carmesí, patinada por el polvo que, según los peritos en arte colonial, databa del siglo XVII. La tapa tenía un juego de parqués enmarcado en cristal de roca, biselado en los bordes. Era su posesión más valiosa. Conociendo su debilidad por las apuestas, lo reté a jugarla en el parqués. No pudimos disputarla en una sola partida. Nos llevó toda la noche a dirimir su propiedad, estrellando los dados en el cristal. En la madrugada, cuando era su turno, se desplomó sobre la mesa víctima de un ataque cardíaco, quizá por las sucesivas revanchas que uno y otro nos hacíamos, dejando ese último juego inconcluso. Me declaré ganador, tomé la mesa y partí sin mayores inconvenientes. De eso, hace muchos años ya. Rememoro la escena sin atender a la culpa. Una apuesta es una apuesta, declaro mientras bebo sosegado la copa de licor, contemplando la magnificencia de la mesa, en mi estudio. Es inútil inquirir quién habría ganado la partida, porque la muerte se lo impidió. Pero la pregunta se desliza detrás mío, como una serpiente, y me susurra quedamente: ¿y si la partida pudiera terminar? Entonces, escucho los dados estrellarse contra el cristal. Cuento, juego de dados, versión 3. Tenía todo mi dinero apostado a la suerte caprichosa de los dados, y era su turno. Solamente quedábamos los dos. El resto de los jugadores abandonaron la mesa, reventados. Necesitaba que él apostara más, de manera que me quité el reloj, descolgué la cadena de mi cuello y el anillo de matrimonio. Todo en oro de 24 quilates, una fortuna cambiada por fichas. Al ver mi determinación, hizo lo propio. Le pidió al croupier que le cambiara el efectivo que llevaba en el maletín por más fichas. O ganaba él, o ganaba yo. O la casa, perdiendo ambos. Le servía un 7, el número más favorecido por las estadísticas. ¿Por qué aposté entonces? Porque descreo de ellas. Mi número era un 9. Pero estar por fuera de las probabilidades no me preocupaba. Era que él tuviera todavía algo más que perder. Entonces le pedí al croupier que aceptara las llaves de mi Mercedes por más fichas. Y él, con un gesto desafiante, hizo lo mismo. El casino ya estaba vacío, y la luz azulada por el humo de los cigarrillos dramatizaron el tintinear de los dados sobre el paño. A ambos se nos fue el aliento cuando decidieron a quién favorecer. Cayó 4. Desfallecimos al tiempo de la silla. Un mareo de desconcierto nos invadió, y apenas podía caminar aquel infortunado para abandonar el casino. Antes de cruzar la puerta, volteó, y con sus ojos pude identificarse con mi infortunio, pero yo no pude hacerlo con el suyo. El croupier trapeaba los pisos, llegaba la madrugada para cerrar el local. Yo bebía ginebra, pensativo. Me entregó el reloj, la cadena y el anillo de matrimonio. La suerte es caprichosa, es cierto, pero siempre acompaña al dueño del casino. Tú lo has dicho, Alfred, la casa siempre gana.
Cuento, el libro. Logró conseguirlo luego de visitar innumerables bibliotecas, de caminar por calles atestadas de libros ofrecidos sobre el asfalto, de preguntar aquí y allá y seguir pesquisas, la mayoría falsas, sobre alguien que todavía conservara un ejemplar original de aquella tirada maligna que provocó lo que, muchos años atrás, se conoció como el sacrificio de la Feria del Libro. Se lo entregó una niña entre lágrimas. En su lenguaje pueril, lo culpaba de la muerte de su madre. No se tomó la molestia de verificar su autenticidad. Como aparecía en las fotos de Travis, la portada era negra, tapa dura, y el título estaba escrito en caracteres góticos con letras doradas repujadas. La caída, versión de Lauren Duval. Y en la parte de abajo, el sello de la editorial El Ánfora. Se notaba a simple vista, por la textura desgastada del lomo y el color amarillento de las páginas, que ya había pasado por muchas manos antes de llegar a las suyas. 10.000 ejemplares y tanta sangre que corrió, se dijo mientras lo guardaba en el maletín. En su estudio lo puso sobre su escritorio y tomó distancia de él. Quería figurarse cómo ese singular ejemplar llevó a tantos al suicidio, o qué arcano sombrío encerraba en sus hojas para llevar al que lo leía a tomar la decisión final. Los diarios especularon sobre una maldición que lo condenaba desde su escritura, cuando todavía era manuscrito. Hace muchos años las noticias fueron espantosas. Disparos aislados en las casas que se repetían por noches. Gente cayendo desde los edificios con el libro en la mano. Otros degollándose con un bolígrafo. Tenerlo tan cerca le crispaba el ánimo sin atreverse a hojearlo. Se decía que bastaba solamente el acto irresponsable de abrirlo para que quien lo hiciera se matara. La teoría la extrajo de un diario sensacionalista que aseguró haber entrevistado a un sobreviviente. En el reportaje declaró que, entrada la noche, cuando lo abrió para continuar su lectura, una depresión inefable y dolorosa le apretó el pecho hasta el desvanecimiento. El desaliento se apoderó de sus miembros y toda la tristeza sufrida a lo largo de su vida se le subió a la cabeza hasta inmovilizarlo. Luego vio que la tinta de las letras del libro se derramaba, convirtiéndose en una sustancia viscosa y densa que lentamente inundó la habitación, las paredes, la cama donde leía. Le tomó varias horas, algunas tazas de café y muchos cigarrillos decidirse. Es simplemente una novela, nada más que eso, susurraba mientras recorría las líneas del primer capítulo. Sabía cuál era su argumento, su discurso sobre el corazón desamorado y su dilema entre amar a una mujer o disfrutar de muchas. Lo averiguó de un amigo que vivía en España, donde se comercializaba libremente y no se habían establecido incidentes por su lectura. A medida que pasaba la noche y seguía leyendo, sus temores se fueron amainando hasta que se le olvidó delante de qué libro estaba. Lo disfrutaba. Pensó con sarcasmo en todos aquellos anteriores a él que lo abrieron y apretaron un bolígrafo contra su cuello, o los que pusieron el indolente metal del revólver en su sien y alaron el gatillo. No es para tanto, decía con hilaridad, al tanto que se devolvía sobre las páginas para cerciorarse de los detalles de la trama. Concluyó con frustración, aunque también con satisfacción, que aquel artefacto del infierno ya no le haría daño a nadie, porque lo quemaría en la estufa de su casa, hasta que un golpe seco y retumbante dentro de su pecho lo hizo detenerse. Un escalofrío lo recorrió, y como lo había leído en el pasquín del que se burlaba,
Una depresión insondable y siniestra empezó a apoderarse de sus sentidos. Como los periódicos describieron la escena recurrente de suicidio hace tantos años, acercó un bolígrafo a su cuello y lo hundió hasta alcanzar la vena aorta. Se desangraba sobre el libro, consciente de que su mano actuaba con voluntad propia, indiferente a su último aliento. Cuando lo encontraron, el libro apenas tenía alguna mancha de sangre. Recuerden que pueden adquirir el libro Escritos de Juventud, versiones definitivas, en las plataformas digitales como Amazon y Autores Editores. Lo pueden ubicar como Escritos de Juventud, versiones definitivas, tanto en Amazon como en autoreseditores.com. El proceso es sencillo. Si lo desean adquirir, en la página pinchan el icono del libro, siguen las instrucciones de la página y esta les genera un recibo que pueden pagar en Bancolombia o en Baloto. La entrega tarda 15 días. Asimismo, en estas plataformas pueden adquirir mi ópera prima No te fíes de las voces. Muchas gracias por su sintonía. Recuerde que me pueden seguir en mis redes sociales como Gabriel Rodríguez Páez, en Facebook. Estoy en Instagram como GarRodríguezPá. En Twitter estoy como Protágoras de App, con B larga al final. Protágoras de App. Y también estoy en Patreon como Gabriel Rodríguez Páez. A ustedes gracias por su sintonía y nos vemos en 15 días con más Cuentos del Tintero. Muchas gracias.